¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, un programa más. Le estamos acompañando durante todo el proceso electoral y continuamos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Esta noche me acompaña el periodista Otto Ángel. Hola Otto, buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches y buenas noches a ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy seguimos discutiendo de política, hablando con los candidatos y nos acompaña ahora el candidato del partido Bienestar Nacional. Bien. Así es, se trata del doctor Giovanni Reyes. Doctor Reyes, buenas noches, bienvenido a Decisión Libre. Usted es candidato a la presidencia de la República del Partido Bien. Y la primera pregunta es, a usted se le conoce como economista, académico, investigador, pero poco se sabe de su quehacer político. Háblenos de ello, por favor. Pues mire, la verdad es que sí, yo soy un profesor universitario, le quiero contar. Soy un profesor universitario. Soy un migrante que hace 32 años tuvo que salir del país buscando oportunidades y Dios, quiero decirlo con todas las palabras, ¿verdad? Todas las letras. Dios ha sido muy generoso conmigo. Estudié, yo nací en el barrio La Parroquia, en la zona 6. Estudié con becas en la escuela de Bárcena, Agricultura, y una beca para que me permitió ser ingeniero agrónomo en la Universidad de San Carlos. Fui subgerente técnico del Instituto Nacional de Cooperativas, creo en la productividad y en la competitividad empresarial. Y fui también director de un organismo internacional que fue la Comisión contra la Roya del Cafeto. Luego fui a Estados Unidos, gané una beca que es la beca Fulbright del Senado de Estados Unidos, muy competitiva. Eso me permitió sacar mi maestría en Desarrollo Económico y Social y luego una beca del Banco Mundial con generosos fondos del gobierno japonés para poder hacer mi doctorado. Hice mi doctorado con un equipo Nobel. Mi tesis doctoral contó con la ayuda de un premio Nobel, el doctor Herbert Simon, Nobel de Economía de 1978. Luego he sido profesor en Estados Unidos. Era lo más cómodo quedarme en Estados Unidos ganando en dólares. Traté de trabajar en América Latina, trabajé en Venezuela, luego en Colombia. En Colombia han apreciado mucho mi trabajo. Llegué a ser decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica y soy profesor también, he sido conferencista, tengo prácticas de postdoctorado en Harvard, pertenezco a una red de investigadores de Harvard sobre competitividad y microeconomía, economía de la empresa y competitividad. Y con todo ese currículum, doctor, ¿qué lo hace participar en política y querer ser presidente de la República? Pues mire, varias cosas. Primero, porque hubo un grupo del Partido Bien que me fue a buscar y me propuso la candidatura. Quiero dejar claro, ¿verdad? Y además tengo que decir que rompí el protocolo porque no comencé dándoles las gracias a ustedes por esta oportunidad y un saludo para toda la audiencia, pero lo hago aunque sea un poco tarde, digamos, a destiempo. Pero fue un grupo del Partido Bien a buscarme. Yo no estaba buscando ser un candidato. Ellos llegaron y me propusieron. Mi doctorado y mis postdoctorados son en economía para el desarrollo. Es decir, es un doctorado que trata sobre cómo hacer la política en un país para que el país pase de una condición de subdesarrollo o en vías de desarrollo a ser un país desarrollado. Entonces es llevar a la práctica eso. Los economistas siempre nos quejamos que no tenemos acceso a la decisión política. Bueno, pues ahora hay un acceso. Pero hay dos razones personales más, si me permite, que quisiera subrayarlas, Alejandro y Otto, apreciados, por favor. Quisiera subrayarlas. Primero, Dios sabe con claridad otras cosas, pero yo tengo en mi corazón y en mi mente que en 3 oportunidades yo iba a morir. Yo era un niño de 10 años e iba a morir en ese momento. Y siento que Dios, como en los penales del Campeonato Mundial de Fútbol, ese ya era un gol. Dios hizo que la pelota pegara en el travesaño y saliera en 3 ocasiones. Y creo que eso me compromete. Creo que todos vamos a tener que entregar un informe después de todo eso con el gran jefe, el que sabe más matemáticas y economía que nosotros, y yo siento ese compromiso. Y también siento el compromiso con este país, cuyas cifras cada vez más se parecen a las de Haití, en un grupo disfuncional, y con este país en el cual está enterrado mi papá y mi mamá. Siento ese compromiso. Doctor, en verdad lo estoy diciendo con toda sinceridad. Con las credenciales que usted tiene recorriendo Harvard, estudiando con
con premios Nobel de Economía, que es palabra mayor. ¿Qué lectura tiene de Guatemala? Sí, con mucho gusto. Mire, gracias Otto y gracias Alejandra. Mire, yo se lo digo en síntesis. Si Guatemala continúa manejada, es un decir, como está siendo manejada, la situación va a ser más y más crítica. Déficit en el gobierno, déficit fiscal en el gobierno, menor competitividad, déficit en el comercio internacional, peligrosa dependencia de las remesas, aumento que se nos puede, todavía es controlable, pero se nos puede escapar de control sobre la situación de la deuda externa. Es decir, Guatemala tiene una condición frágil en términos económicos y sociales. Es una condición frágil. Las cosas van a ir para peor. Dios nos guarde de que se nos vaya, por ejemplo, la situación de la cuestión cambiaria, que haya una devaluación, por ejemplo. Eso tiene pros y contras, pero una devaluación fuera de control acarrearía un mayor costo de vida por la estructura de las importaciones. En una palabra, si me permite rápidamente concluyo, en una palabra, si Guatemala continúa como está siendo manejada, Guatemala se desliza peligrosamente a los problemas que tiene Colombia, Perú, Dios no lo quiera, Argentina, y Dios nos agarre confesados, ¿En cuánto tiempo, doctor? de Venezuela. ¿Ha hecho usted ese análisis? Es muy difícil porque, le digo, hay por lo menos 26 variables que hay que tomar en cuenta, pero le digo una, tenemos la amenaza de que la peligrosa dependencia de las remesas nos puede llevar a una reducción, Dios no lo quiera, en 5, 8 o 10 años. Se lo explico muy rápidamente. Solamente que sigamos expulsando gente y que nos mande las remesas, solamente de esa manera hacemos sostenible ese ingreso de divisas que es absolutamente clave para nuestra economía. ¿Qué haría usted entonces como presidente de la República? 3 cosas. Primero, cuidar muy bien las relaciones entre la política fiscal. Yo me propongo bajar impuestos, pero con cuidado del equilibrio fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, cuidando de no ponerlas en riesgo de manera directa. De manera indirecta, de no poner en riesgo la política laboral, la comercial y la crediticia. Y en tercer lugar, cuidando 4 fuentes de divisas. Exportaciones. Tenemos que estimular nuestras exportaciones y el desarrollo empresarial. Tenemos que estimular la situación del turismo. Tenemos que ver la situación de las remesas y tenemos que abordar el ingreso de divisas que lo podemos tener, y aquí hay todo un gran capítulo con la cooperación internacional. Y para eso, creo yo, sacudir los resultados de nuestros embajadores y de todo el sistema de relaciones exteriores que tenemos en el país, que es una capacidad instalada. Doctor, no sé si esto va a sonar cruel, pero entiendo mucho de lo que usted está planteando, pero las campañas electorales al final de cuentas son concursos de popularidad donde entre el mensaje sea más sencillo, a veces hasta burdo, atrae más gente. Es complicado para un académico con las credenciales que usted tiene bajar esto a un mensaje que la gente pueda comprender. Por supuesto que es complicado. Yo le respondo en 2 sentidos. Primero, yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar el contenido técnico y científico. Si no lo respetamos, si estamos, por ejemplo, ofreciendo recortes de impuestos a mansalva, eso es populismo, porque estamos ofreciendo una cuestión que puede tener grandes costos. Eso se puede hacer, pero se puede hacer con cuidado. Entonces yo le digo 2 cosas. Primero, tenemos que respetar ese contenido que le llega a la gente, porque es gente que al final no tuvo las oportunidades de estudio que uno tuvo, no todos las han tenido. Reconocer esa situación. Y segundo, yo le digo, mire, yo divido básicamente los auditorios en 4 grupos. Los populares rurales, gente campesina que no ha tenido esas oportunidades, son hermanos nuestros que han sido marginados hasta cierto punto. Luego los populares urbanos que tienen también dificultades de sobrevivencia muchas veces. Luego yo lo divido en esto, en la conferencia de prensa y en los grupos de profesionales. Estoy con varios compromisos que voy a cumplir con muchísimo gusto en las universidades. Doctor, ¿usted vive en Guatemala o cuánto tiempo tiene de vivir fuera del país?
Mire, Alejandra, como le decía, hace 32 años yo soy un migrante. Busqué oportunidades en Estados Unidos y pude conseguirlas gracias a Dios. Viví en Estados Unidos mucho tiempo, era profesor allá, luego rápidamente le cuento, estuve haciendo algunos trabajos en Europa, en Venezuela sobre todo, y después en Venezuela también, y luego en Colombia. La pregunta viene, doctor, perdón que lo interrumpa, porque más allá del análisis económico que usted hace y las credenciales que cita, ¿qué tan en contacto con la realidad del país está Totalmente, totalmente. Le puedo decir que tengo 1.200 artículos de divulgación que se han centrado en la realidad latinoamericana en general y en Guatemala en particular. Además, créame que he venido todos los años por lo menos 4 veces. Le digo 2, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. Y según su visión, ¿cuáles son los principales problemas del país que se deben atender? Mire, Guatemala está muy frágil, casi por donde se le vea. Por donde se le vea hay problemas y hay cosas mejorables, ¿verdad? Hoy no podemos, hay mucha gente que se molesta si uno dice de desastre. A mí me gusta decir de desastre, pero hay gente que dice, no, está en una condición súper mejorable. No, es de desastre. Mire, varios. Corrupción. Yo le diría prioridades, 2 cosas. Corrupción, tenemos que luchar contra la corrupción. Los que se están robando la plata se están robando nuestras posibilidades de futuro, se lo juro. Hay cifras difíciles ahí, pero me hablan entre 24 y 38% del presupuesto del gobierno, que asciende a 120.000 millones de quetzales. 1, corrupción. Segundo, la cuestión de la seguridad. Es injusto que una señora que tenga una tortillería trabaje heroicamente, quizá tal vez hasta como madre soltera, y tenga que caer víctima de las extorsiones. Entonces, corrupción y seguridad. Quería preguntarle, perdón doctor, ya de estas 2 prioridades que usted identifica, ¿podemos hablar de acciones en lo operativo, no en lo conceptual, sino en 14 de enero llega, bueno, ¿cómo atiende el tema de corrupción con acciones? ¿Cómo atienden lo operativo los temas de seguridad? De acuerdo, Otto, pero permítame, mire, le juro que son 20 segundos, Claro. 20 segundos. A partir de corrupción y seguridad, que son 2 componentes de plataforma, 3 ejes, cada uno con dos temas. 1, nutrición y alimentación. La mitad de nuestros niños tienen algún problema de desnutrición. Entonces, alimentación y nutrición. Otro eje, empleo e infraestructura. Infraestructura, carreteras y banda ancha. La economía del mundo cambió radical totalmente. Carreteras y vía ancha, banda ancha de infraestructura y empleo. Esos son otros 2. Y los últimos 2 ejes, educación. Educación. Nunca será ocioso insistir en la educación y en la salud. Ahora vamos a las medidas concretas. Por ejemplo, corrupción. Varias medidas. Inmediatamente, una comisión ejecutiva presidencial contra la corrupción. Sabemos que estaba la CICIG y yo creo personalmente, con los datos que tengo, que la CICIG hizo grandes logros tal vez sin antecedentes en el país, pero creo también que hubo abusos de parte de la CICIG. Entonces parece ser que la situación se salió de control y eso no lo queremos. Entonces, una comisión ejecutiva presidencial. Primero. Segundo. En este momento hay una comisión ejecutiva presidencial. Mire, Guatemala tiene tantas instituciones que no necesitamos crear más. Lo que necesitamos es que funcione. Yo le hago una pregunta concreta sobre eso. Usted en su propaganda dice: a Guatemala no le faltan recursos, le sobran ladrones. Según usted, ¿quiénes son los principales ladrones en el país? Mire, yo creo que los principales ladrones es la gente que cobra y no cumple con sus funciones. Tenemos ladrones cuando somos ineficientes. Se lo voy a decir con angustia. La Universidad de San Carlos está cerrada más de 1 año con 3 meses. Se lo digo con angustia y con profundo dolor, doctor, porque es como mi mamá. Yo soy egresado de allá. Permítame, Otto. Perdón, es que en lo que tenemos que ser eficientes también es en el tiempo. Nos están pidiendo que hagamos un corte comercial, pero cuando ahora retomamos el tema. Hablamos del tema, seguimos hablando del tema, ¿sí? Así es, gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña el doctor Giovanni Reyes. Él es candidato a la presidencia de la República del Partido Bien. Ya volvemos.
Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche nos acompaña el doctor Giovanni Reyes. Él es candidato a la presidencia de la República del Partido Bien. Tenemos un segmento en este momento, pero antes de darle paso, teníamos un tema pendiente, Otto. Sí, a ver, doctor, yo lo había interrumpido. Usted estaba hablando de la Universidad de San Carlos y toda esta crisis que hay alrededor. Usted quería plantear algunas soluciones antes que entremos a la siguiente parte del programa. Otto, muchas gracias, muchas gracias. No, mire, quería redondear la idea. Lo que quería decir es que es corrupción cobrar y no cumplir las funciones. Es corrupción tener, por ejemplo, las plazas fantasmas. Es corrupción tener programas de asistencia social donde se puede dar asistencia social a quien no lo está necesitando. ¿Qué haría usted desde el Ejecutivo, por ejemplo, doctor? Reestructurar inmediatamente eso, y lo que sirve se mantiene y lo que no sirve se cancela. Y de esa manera nosotros vamos a poder ahorrar muchos de los recursos. Pero me entiende, lo que es necesario es demostrar que vamos implacables con una política diferente. Le pongo un caso concreto. ¿De qué son famosos muchos de nuestros presidentes? Porque eran buenos para tomar licor, por eso, o porque se daban grandes vidas. Mire, yo creo que ya es tiempo de que Guatemala tenga un presidente que no sea tercermundista. Un presidente que trabaje 10, 12, 14 horas al día. Yo creo en el ejemplo, en la autoridad moral, en que el ejemplo arrastra. Un presidente que se reúne con su gabinete en los municipios. ¿Me entiende? Una ética del trabajo. Realmente lo creo. Bien, pues vamos a dar paso en este momento, doctor, al segmento Al Punto. Le vamos a plantear una serie de palabras clave que tienen que ver con la coyuntura nacional para que usted nos diga qué piensa. Comenzamos ahora. Otto. Hablemos de desarrollo económico. Yo le tengo que decir lo primero que se me lo primero que se le ocurre en una oración. Ok, con mucho gusto. Desarrollo económico es algo absoluta y totalmente indispensable para la mejora de la calidad de vida sostenible de la población, no populista. Empleo. Variable absolutamente importante junto con el apoyo a las empresas y el emprendimiento y la educación. Hablemos de ideología de género. Mire, como la ideología de género ha sido planteada en las últimas veces y ha sido aplicada de una manera, digamos, superficial y que trata de ser generalizada, yo diría que es una variable nefasta. Pena de muerte. Es un tema muy controversial que no tiene la posibilidad de aplicarse en Guatemala, sino aplicando ciertos procedimientos, como entiendo la denuncia del Tratado de San José. ¿Usted está a favor o en contra? No, espéreme. Pero creo que la pena de muerte puede ser considerada una última instancia, pero creo que hay gravísimos problemas. Aplicar la pena de muerte no tiene reversibilidad y hay una gran gama de otras medidas que podemos abordar el problema de la seguridad sin llegar a eso. Por ejemplo, Nayib Bukele. Por ejemplo, el presidente de El Salvador. Él no ha llegado todavía a una situación de esas y los resultados en medio de la controversia son alentadores, sino que le pregunte al apoyo a la propia población salvadoreña. Aclaro que Nayib Bukele, perdóneme, aclaro rápidamente, aclaro que Nayib Bukele hace cosas temerarias y con todo respeto y afecto lo digo. Más adelante le vamos a preguntar sobre eso, doctor. Erróneas como la criptomoneda. Vamos al punto y ahora nos va a hablar de eso. La siguiente palabra, Otto. Populismo. Nefasto. Vamos rápidamente, doctor. Corrupción. Un cáncer extendido en la sociedad guatemalteca. Narcotráfico. Un cáncer también que nos está carcomiendo lenta pero irremediablemente, casi un suicidio social. Lavado de dinero. Asociado con la cuestión del narcotráfico, igual que el uso de los químicos, igual que la situación de los capitales y el problema de la demanda. Migración. Algo lacerante. Qué terrible que los que expulsamos, que no tienen oportunidades acá, nos ayudan a mantener la economía. Parcialmente, no totalmente, pero en buena parte. Desnutrición. Otra situación lacerante en nuestro país. La mitad de los niños con algún grado de desnutrición. Es absolutamente terrible. Le doy un dato rápidamente, Alejandrito. Rápidamente, 8,000 niños, son mis cálculos, se nos mueren anualmente en Guatemala, directa o indirectamente por efectos de la nutrición. Esos cerebros se están quedando dañados en la primera infancia. Después, aunque les demos salud y educación, no los podremos recuperar. Es un problema humano.
íbamos a hablar de libertad de expresión, pero ya terminamos este bloque. No, y libertad de expresión. Díganos, ¿qué piensa de la libertad de expresión? Indispensable. La prensa debe ser parte de la reserva moral, intelectual y de denuncia de una sociedad. Indispensable. Bien, ahora tocando los temas de parte de las respuestas que usted nos dio, ahora sí detengámonos en el tema de Nayib Bukele. Usted dice que recoge algunos asuntos de su política, pero por ejemplo con el tema de las criptomonedas usted no está de acuerdo, y usted que es economista, explíquenos por favor qué haría y cómo impacta eso a un país como Guatemala. Mire, la situación en El Salvador es que, digamos por ejemplo la situación de la criptomoneda, mire, la situación de El Salvador es crítica de entrada estructuralmente. ¿Por qué? Porque El Salvador no tiene una moneda propia. El Salvador está dolarizado. Entonces, ese modelo se mantiene siempre y cuando hay ingreso de dólares. Si las remesas que llegan a El Salvador, si las exportaciones que tiene El Salvador le ayudan y mantienen el tipo de cambio, está bien, está dolarizado. Pero eso le hace muy frágil y lo hace súper frágil en el sentido de tener una criptomoneda. Le digo rápidamente, el dólar está manejado por un banco central, que es la Federal Reserve de Estados Unidos. Y esa política monetaria tiene un vínculo directo con la política fiscal y cambiaria, pero no tiene El Salvador ningún control. ¿Y cómo impacta eso a Guatemala? Una crisis en El Salvador nos impacta por la situación de que es un socio comercial. Nos impacta porque hay una situación de un vínculo, no solo en exportaciones, en importaciones, sino porque hay un vínculo financiero también, aunque debemos reconocer que la economía de El Salvador es una economía pequeña. Es un país de 21,000 kilómetros cuadrados. En comparación con Guatemala, solo el Petén tiene 37,000 kilómetros cuadrados. Doctor, ¿qué propone para que la gente pueda tener un acceso garantizado a una canasta básica pues completa, eficiente, que su nutrición mejore, que haya un mejor nivel de vida para el guatemalteco? Hay varias cosas que se pueden hacer. Una es revisar la situación fiscal, bajar los impuestos, sobre todo impuestos de carácter regresivo como el IVA, y hacerlos, digamos, exentos bienes de la canasta básica. Ese es uno. Pueden ser exentos de manera permanente, pueden ser exentos de manera no permanente y pueden ser exentos en términos geográficos de líneas de producción. 2 o 3 ejemplos que tenga en su cabeza de estas 3 categorías de exenciones. Por ejemplo, los datos que tengo es que dependiendo los criterios hay entre 42 y 70 municipios de Guatemala que tienen una condición de vida igual o peor que la de Haití. Empujar la acción pública del Estado prioritariamente en estos municipios, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque se pueden meter los ladrones con alguna facilidad. Programas de desarrollo integral que por resultados, con planes de contingencia, con instrumentos administrativos que se llaman cuadros de mando integral, podamos hacer en 6 meses lo que no se ha hecho en 200 años en esos municipios. O sea, ahí, digamos, por citar un caso muy concreto, en Unión Cantinil, que es uno de esos municipios que tienen esos niveles de vida tan bajos, ahí se quita el IVA. Se quita el IVA temporalmente a algunos productos, ese puede ser, pero segundo, se le da un aprovisionamiento de alimentación y nutrición. Y le digo, el municipio que me sale a mí con índices menores es Cocotán, en Chiquimula, del grupo indígena Chortí. Doctor, usted es ingeniero agrónomo y dentro de su propuesta habla de un subsidio agrícola. ¿Cómo funcionaría eso? Sí, el subsidio agrícola es básicamente un apalancamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es importante el sector agrícola por muchas razones. Una de ellas es que depende del clima, llueve mucho, no llueve poco, los productos son perecederos. No es lo mismo vender vasos y tazas y papel o libros que vender bananos y tomates, porque hay perecibilidad. Mire, el problema fundamentalmente de lo agrícola, la propuesta nuestra es rescatar el apoyo del sector público.
Había un banco de desarrollo que se llamaba Bandesa, la asistencia técnica en la producción vegetal, asistencia técnica en la producción animal, dotación de insumos y número 5, fundamentalmente el apoyo en la comercialización agrícola. ¿Y esto cómo impactaría en la seguridad alimentaria del país? Es decir, nuevamente, para reducir la desnutrición. Totalmente. ¿Cuál sería su plan? Totalmente. Es un tema que puede ser tratado en función de la seguridad y la soberanía alimentaria, para que un país de una profunda vocación agrícola y forestal no estemos importando granos básicos de otros países, sobre todo de Estados Unidos. Ahí el problema es que tenemos que entrar a revisar estos acuerdos. Estados Unidos tiene subsidios. Hay un FAR Bill de 913 mil millones de dólares en el subsidio. Eso atenta con la más competitiva colocación de los productos en el agro, tanto estadounidenses como guatemaltecos. Doctor, usted plantea varias acciones que ya nos ha descrito. Algunas de ellas requieren el concurso de otras fuerzas políticas, particularmente el Congreso. A como vemos esta elección, vamos a repetir de nuevo un Congreso atomizado en el que se requiere un diálogo político muy fuerte, y si algo hemos aprendido en las últimas 3 legislaturas es que estos diálogos políticos o son inexistentes o tienen agendas muy particulares. ¿Cómo llevar esa relación con un Congreso atomizado? Mire, yo confío, parte uno de confiar en la buena fe de nuestros legisladores. Si quieren, puede ser un planteamiento originalmente ingenuo. Parto de la buena fe de ellas para poder establecer una agenda nacional, una agenda de Estado nacional con las fórmulas, con los programas, con los proyectos, con los indicadores de resultados. Confío en que algunos legisladores se van a unir a esa agenda. ¿Qué incluiría esa agenda, doctor? Por ejemplo, la situación que le decía, lucha contra la corrupción, abordar el problema de la seguridad, aumento del pie de fuerza del ejército, cuidando las fronteras, aumento del pie de fuerza de la policía y modernización del armamento con la cuestión de la sociedad civil, nutrición y alimentación, empleo, infraestructura, educación y salud, para decirlo rápido. Pero, perdóneme, pero ¿sabe qué? La carta fundamental de mi gobierno sería la credibilidad, la legitimidad. Cada 15 días, consejos ministeriales con los municipios, enfrentando a las comunidades, teniendo a los alcaldes, teniendo a los legisladores. El hecho que el legislador no llegue manda un mensaje. ¿Y usted cree que su partido logrará llevar la fuerza política necesaria al Congreso para lograr implementar la agenda que usted como presidente impulsaría? Perdón, Alejandra, no le quería interrumpir. Claro, por favor, usted. No le quería interrumpir. Mire, confiamos nosotros en tener una fuerza política importante que nos asegure la gobernabilidad. Pero si no es así, nosotros lo que queremos es unir las otras fuerzas. Porque los otros candidatos, en medio de los populismos, en medio de, por ejemplo, su indiferencia, ¿verdad? Las señoras no llegan a ningún debate. Sospecho que es porque tienen poco que decir. ¿Con quiénes haría alianzas usted, doctor? Mire, con todo aquel que pueda, no es una alianza, digamos, en términos partidistas de cuotas de poder. Más que eso, son con base en agendas de desarrollo. Nosotros tenemos una propuesta, tendríamos una propuesta concreta, basada en planes de contingencia. A partir de eso, se nos unen. Pero a partir de eso también pueden haber correcciones, que nosotros estamos abiertos a esa cuestión. Alejandra, creemos en el diálogo, porque creemos en el poder transformador de las palabras. Bien, pues vamos a ir a la pausa en este momento, doctor, y ya regresamos con otro segmento. Hoy nos acompaña el doctor Giovanni Reyes. Él es candidato a la presidencia de la República del Partido Bien. Recuerde utilizar el hashtag Decisión Libre 2023. Esperamos sus comentarios y preguntas. Ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña el doctor Giovanni Reyes. Él es candidato a la presidencia de la República por el Partido Bien. Y en este momento, doctor, tenemos un segmento en el que le vamos a plantear una serie de preguntas y usted nos va a decir con cuál de las opciones que le ponemos sobre la mesa se queda. Vamos a iniciar en este momento. Otto Ángel va con la primera pregunta. Bueno, comenzamos, doctor. ¿Más o menos impuestos? Menos impuestos, por supuesto, menos impuestos. ¿China o Taiwán?
Es difícil porque Guatemala no puede tener relaciones con China grande, tiene Taiwán. Yo no excluiría las dos situaciones, aunque sé que requiere un trabajo de alta ingeniería en las relaciones internacionales. ¿Trump o Biden? Es muy difícil entre los dos, sobre todo con la parte de la senilidad, digamos, alguna evidencia, no quiero saltar a conclusiones de Biden, pero creo que Trump podría significar un rasgo de premodernidad en Estados Unidos. Bueno, Biden también lo puede significar también con los últimos problemas. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Bukele. Indiscutiblemente, Daniel Ortega está despedazando el sentido auténtico, perdóneme Alejandra que me extienda, el sentido auténtico de la democracia en un país, quitarle la nacionalidad a 300 y algo de intelectuales. Dios mío, cuando uno sabe la historia lacerante y cruel que ha llevado Nicaragua, la gente que ha perdido la vida por eso, un mínimo de democracia en Nicaragua, de veras. Fíjese que eso me llevaría a plantear que la integración centroamericana debe comenzar con El Salvador y con Honduras y Guatemala. Y vamos a hablar de eso más adelante, doctor, para continuar con las preguntas. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? No, yo creo que no hay resultados por donde veamos en ambos lados. De veras no. De veras no. Y se lo digo como guatemalteco con angustia en ese sentido. Dame resultados y te doy credibilidad. Eso es lo que nosotros nos proponemos. ¿Izquierda, derecha o centro, doctor? No, yo creo que es una situación de centro y amplío rápidamente. Lo que nosotros hacemos es ir a los problemas y tener propuestas de los problemas, más que etiquetas genéricas que son más bien adecuadas para indolentes intelectuales. ¿Putin o Zelensky? Miren, los dos tienen un problema. La salida a las muertes de nuestros hermanos humanos en Ucrania es una salida política, una propuesta concreta y directa. Si no se pueden poner de acuerdo en la situación de la neutralidad activa, pasiva o de la OTAN de Ucrania, por lo menos firmemos una tregua inmediatamente de 5 años para darnos un respiro y evitar que la gente siga perdiendo sus activos y siga perdiendo la vida. Doctor. Perdóneme Alejandra, hay casi 16,000 muertos. ¿Qué piensa del sistema de justicia del país? ¿Qué piensa, por ejemplo, del Ministerio Público actual? Mire, yo creo que hay grandes cuestionamientos sobre eso. Yo creo que tenemos que rendirnos ante la evidencia y la situación empírica. Hay grandes cuestionamientos. Yo creo que tenemos que revisar las situaciones de quienes están al frente de la justicia, porque lo que queremos es una democracia operativa y la parte de la justicia junto con la parte legislativa y ejecutiva forman un componente absolutamente indispensable en el esfuerzo democrático de todo país. El 14 de enero mantiene a la doctora María Consuelo Porras. Inmediatamente me reúno con ella porque tenemos que hacer revisión de casos, de procedimientos y de desempeños. ¿De casos? De casos, sí. O sea, ¿usted por ejemplo, quisiera indagar sobre alguno en particular? Sí, hay casos. Por ejemplo, los casos que atentan contra la libertad de empresa. Por ejemplo, la libertad de prensa, o la libertad de empresa. Casos, por ejemplo, se roban 67 millones en un hospital de Chimaltenango. Esa es la información que yo tengo indirectamente, pues no tengo papeles fehacientes. Y matan a un contador, tengo entendido. Dios mío, tenemos que tomar acciones en el asunto. Cuando alguien dice que se están robando entre 24 y 38% del presupuesto nacional, tenemos que tomar cartas en el asunto. Fíjense que en este dato, el gobierno comenzó, tengo entendido, el gobierno del presidente Yamatei, con 96,000 millones de quetzales y va en 120,000 millones de quetzales. Y el recaudo, el dato que tengo es de 85,000 millones. Hay un déficit que tenemos que estar pagando con esto. ¿Qué haría usted con el presupuesto del Estado, por ejemplo? De momento, inmediatamente hacer una revisión estratégica de contingencia. Es que mire, lo que yo quiero hacer en las 2 primeras semanas es que cada ministro presente un plan de contingencia con objetivos estratégicos, programas, presupuestos y una agenda de impacto inmediato. Eso se vuelca en un instrumento administrativo que se llama cuadro de mando integral. Y con esa base trabajamos. El presidente trabaja
uno a uno con cada uno de los ministros. Olvídese de la reunión de las grandes reuniones de los ministros donde todos echan discursos. Aquí trabajamos con cronogramas, con componentes de compromiso, como usted me lo está diciendo, aquí como en el programa me lo están planteando, con compromisos de resultados. Y sobre esa base avanzamos. Ya. Lo que pasa es que eso no está en nuestra cultura. Mire, porque muy no rápido. Es una cultura que valora el esfuerzo y el trabajo. ¿Ya tiene visto su gabinete? ¿Tiene el perfil de usted? ¿Guatemaltecos que están fuera o ya los ve aquí? Guatemaltecos ¿Son que del están partido? Fuera. Mire, hay guatemaltecos que están fuera, estamos en conversación con valiosos guatemaltecos también dentro, con empresarios también, con líderes de la sociedad civil que podrían, pero más que una posición ideológica es la situación de poder elaborar cuadros, le digo, programas de contingencia que tengan resultados y que sobre esa agenda trabajamos. Una pregunta rápida, doctor, porque ya nos queda poco tiempo. Usted habla de una reforma educativa. ¿Qué haría, por ejemplo, con el sindicato de maestros y un personaje como Joviel Acevedo? Mire, tenemos que entrar decididamente y tenemos que tener acuerdos operativos. No me tome a mal, los sindicatos son algo indispensable en la democracia, pero el sindicato tiene que rendir resultados. Si no hay resultados, insisto, no podemos tener credibilidad. Tenemos que llegar a acuerdos de resultados inmediatos. Tenemos que apoyar a nuestros maestros, pero tenemos que saber que a cambio de los egresos que tenemos, podemos mejorarlos en el presupuesto, tenemos que tener retribución de los maestros. Los maestros son responsables de nuestra educación de párvulos, de primaria, son las columnas de sustentación del sistema educativo. Doctor, tenemos que llegar ya casi a la parte final de su argumentación. Antes de que entráramos al aire, le entregamos un documento, una hoja donde le pedíamos que nos dejara plasmado su compromiso con el país, bajo la idea que el 26 de junio, luego de la elección, o el 21 de agosto, luego de la segunda ronda, pudiésemos publicar esta carta de compromiso, no hacia el medio, sino hacia los guatemaltecos. Usted la llenó con su puño y letra y le invitaríamos a que nos cuente qué fue lo que escribió ahí, cuáles son sus ideales, cuáles son sus compromisos hacia los guatemaltecos, si es beneficiado por el voto de ellos. Con mucho gusto y muchas gracias, porque creo que la rendición de cuentas debe ser parte de la cultura del gobierno que puedo encabezar. Entonces les digo una cosa genérica y una cosa específica. La genérica es: guatemaltecos, queridos conciudadanos, si Guatemala continúa manejada de la manera que está siendo manejada, vamos a tiempos peores. De una manera cruda yo podría decirles: no le crea a los candidatos, no le crea a nadie. Vea lo que cada candidato o candidata ha hecho con su vida y ahí tiene una referencia de lo que va a reproducir, de qué ha vivido, de qué se ha ganado la vida, y eso lo va a reproducir. Guatemaltecos, uno de los grandes dramas es que hemos votado por verdugos nuestros. Y eso suena cruel y lacerante, pero creo que en esencia es la verdad. ¿Qué es lo que proponemos? Lucha contra la corrupción, abordar el problema de la seguridad de una manera científica y sostenible. Mucho de la criminalidad común es desempleo armado. Es abrir capacidades de la gente con la educación y oportunidades con el empleo y el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. No se olviden la educación y la salud, la nutrición y la alimentación, el empleo y la infraestructura. De manera concreta me voy a permitir leer, si me permite. Y mientras Alejandra, lo lee, doctor, por cuestiones de tiempo le vamos a pedir también que firme el documento mientras usted lo va explicando. Tenemos un minuto, doctor. Okay. Luchar contra la corrupción y combatir la criminalidad. Bajar impuestos con equilibrio fiscal, con responsabilidad fiscal, monetaria y cambiaria. Hacer del Estado un gobierno austero y eficiente. Priorizar estratégicamente el egreso público. Apoyo a las empresas con énfasis en la micro, pequeña y mediana. 10,000 becas para estudiantes nuestros que tienen talento y no tienen recursos para estudiar en el extranjero, preferentemente ingeniería y medicina. Apoyo al sector público agrícola con créditos, asistencia técnica y comercial. Promoción del empleo y las inversiones. Trabajo diario en jornadas del presidente y los ministros de 10, 12 y 14 horas.
Este país necesita y merece un presidente y ministros que trabajen decididamente. Aumento del pie de fuerza del ejército para cuidar fronteras y la policía modernizando el armamento. Reforma ejecutiva, carreras y tecnología. Tenemos 20 segundos, doctor. Ok, planes de contingencia ministeriales en la gestión estratégica del Estado. Gracias, doctor. Vamos a pedirle entonces que, por favor, firme el documento ante nuestras cámaras en este momento, que es su compromiso con el país. Por favor. Muchas gracias, doctor Giovanni Reyes, por venir a Decisión Libre 2023. El candidato Giovanni Reyes del Partido Bienestar Nacional. Alejandra. Así es, Otto. Gracias a la audiencia por habernos acompañado esta noche. De esta manera nos despedimos. Esto es Decisión Libre 2023. Recuerde seguirnos en redes sociales, en nuestras diferentes plataformas digitales. Doctor Giovanni Reyes, buenas noches. Muchas gracias y no se olviden votar por bien. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Otto. Son muy gentiles, muy amables. Gracias a usted. Otto, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, que descansen.